Al chat general y vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos hoy aquí con nuestro amigo Jesús, que además tenemos el privilegio de contar con él como alumno. Nosotros no lo sabíamos, fue circunstancial porque además Jesús, no sé si lo puedo comentar, él es inversor en una startup en la que coincidimos ambos dos como inversores. Y bueno, pues cosas de la vida. Yo no sabía que Jesús era alumno de Power MBA, para nosotros todo un privilegio y además pues le pedí el favor, porque tal cual se lo hemos pedido, le pedí el favor de que pudiéramos compartir con él un rato como lo que es una persona muy experimentada en el ámbito del emprendimiento, como fundador de compañías que a muchos de nosotros nos han marcado la infancia, a la gente que vivimos, que hemos nacido en territorio español, a la gente de Latinoamérica a lo mejor le resulta un poco más desconocido por un videojuego que marcó una generación entera, que es el PC Fútbol. Y luego además, después de aquel éxito enorme que tuvo Jesús y su equipo y el resto de las personas implicadas, pues se ha visto desarrollando otros proyectos que también ha sabido llevar a muy buen puerto, como restaurantes.com, y ahora más recientemente, el propio Jesús ahora nos va a contar más recientemente algunos otros proyectos interesantísimos en los que está. Y no solo eso, Jesús es una persona que tiene pues el afán de intentar ayudar a otras personas que están en el camino de emprender, de tener su propia compañía, su propia empresa, su propio proyecto. Es inversor a título particular en bastantes compañías, me consta, y además con bastante buen ojo. Él, además de invertir, se suele brindar a estar próximo al equipo de los fundadores, porque él ya cuenta con un bagaje y una experiencia amplia. Y esencialmente, Jesús, hoy lo que nos gustaría es que nos dé algunas pautas que él viene viendo de forma habitual entre los múltiples emprendedores y empresarios que ha venido conociendo a lo largo de su vida, y esencialmente ponerse a vuestra disposición para que le preguntéis lo que queráis, porque es una persona absolutamente cercana y me atrevo a decir que entrañable y abierta a contestaros lo que consideréis, y lo que él no considere responder, pues os lo va a hacer saber también, ¿no? Bueno, pues para mí es un placer estar con vosotros, y de la primera cosa que yo quería hablaros, independientemente de que luego voy a responder a lo que me preguntéis, es algo que yo considero fundamental cuando tienes una idea para emprender un negocio nuevo y quieres crear una empresa que no existe. Muchas veces cuando emprendemos nos equivocamos porque nos sentimos presos de nuestra idea. Tenemos una idea, tenemos una premisa de cómo vamos a hacer un determinado negocio en la cabeza, y cuando empezamos a desarrollarlo estamos muy estrictos de la idea que teníamos, cómo tenía que hacerse. Y cambiarla nos parece pues como no ser fiel a la idea original. Y eso es un error de base. Emprender tiene que ser tener una idea, buscar un problema y encontrar una solución, y ponerse a crear un producto mínimo viable, y que sea el mercado y los consumidores los que nos digan si la idea que tuvimos pues tiene sentido y es una idea sobre la que se puede crear una empresa, y que sea esta empresa sostenible, que tenga sentido en sí misma. Entonces, un consejo que yo le doy a todo el mundo es que no se haga talibán de su idea, sino que sea como aquello que decía el spot ese de Bruce Lee: "Be water, my friend". Entonces hay que ser como el agua, permeable, tener una idea, ir al mercado, crear un producto mínimo viable, testarlo con los consumidores, hablar con los clientes, y que sea el mercado y los clientes los que nos digan por dónde eso tiene que evolucionar. Y yo creo que eso es interesante.
No sé lo que opináis. Igual nos podéis decir a través del chat cómo veis esto. Me imagino que tendremos aquí a bastante emprendedor por el perfil de... Por aquí dicen que totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero habitualmente a los empresarios y a los emprendedores que nadie nos toque nuestra idea y nuestro proyecto vital. Hay que generar hipótesis y validarlas en el mercado. Eso es. Ramón dice que 100%. Iñaki dice que exacto. Y dejarse de lado los pollaqués. Yo no sé si te has equivocado, Iñaki, al escribirlo. Se nota que eres alumno de Power MBA. Esto no se lo hemos enseñado a Jesús, esto lo trae de serie ya. Pues ya que estamos. Pues ya que estamos, hacemos esto. Y pues ya que estamos, hacemos esto otro. Es que Jesús yo creo que podría haber escrito Lean Startup. En realidad hay otra cosa que me gustaría... Oye, una cosa, pregunta a Sergio, que ¿cuándo surgen más ideas de negocios, si en verano o en invierno? Yo creo que el momento en el que surgen más ideas de negocio no tiene que ver con la climatología, sino con la necesidad. Es decir, cuando sometes al cerebro a un momento de máxima tensión, de escasez, de necesidad, de estar en una encrucijada vital, ahí es donde el cerebro nos proporciona las mejores ideas. Estamos hablando mucho de las ideas como si eso fuera un Santa Santorum. Yo soy uno de los mayores críticos sobre la importancia de la idea. Yo suelo decir que la idea no vale para nada, porque en realidad todos en nuestra vida tenemos montones de ideas. Hay gente que tiene enormes ideas en el bar, apoyado así en la barra con la cervecita. Pero lo escaso es aquellos que tienen una idea y la ponen en marcha. Entonces, la distancia que separa la idea de la ejecución es en realidad el parámetro importante, porque tener ideas es como tener cualquier cosa, es decir, todos cada día tenemos ideas, unas ideas buenas, otras malas y otras regulares. Pero la magia de emprender es convertir una idea en una empresa. Entonces, ejecutar es lo verdaderamente importante. Una mala idea muy bien ejecutada se convierte en un negocio viable, y una idea fantástica que se queda en el cajón pues no sirve para cambiar el mundo. Yo me acuerdo de la gente que creó WhatsApp y en qué estado se encontraba el tipo que estaba detrás de esa idea. Estaba viviendo de los servicios sociales, estaba en una situación con su madre previo a la indigencia. Y en esos momentos se le ocurrió la idea de crear WhatsApp, que no era una idea mejor o peor que otras, porque ya otros habían creado servicios de mensajería instantánea. Pero WhatsApp se convirtió en la startup de crecimiento más rápido, de adopción más rápida en el planeta Tierra desde que lo conocemos. O sea, pensemos a qué velocidad WhatsApp se ha convertido en algo que usan, si no recuerdo mal la cifra, ya 1.500 millones de seres humanos de forma continua. Hay 1.500 millones de usuarios activos mensuales de WhatsApp. Y vemos a nuestras madres, a nuestras abuelas, a los ancianos, que son capaces de adoptar esa tecnología. Y les resulta sencillo usar WhatsApp. Pensemos que cualquier idea que tengamos podría tener la capacidad de ser tan global como ha sido WhatsApp. Lo que pasa es que no hay que tener miedo a tener ideas ambiciosas. Oye, Jesús, yo te he escuchado decir, vais soltando por aquí lanzando algunas preguntas que son interesantes, que ahora las vamos a recoger todas. Yo te he escuchado decir en una conferencia que he escuchado tuya en YouTube, muy interesante, que lo más importante es despedir a tu jefe.
Sí, yo esto lo he aprendido Hay una institución privada que se llama el Instituto de Pensamiento Positivo y allí hay el fundador de esa institución, que se llama Sergio Fernández, habla en su libro Vivir sin jefe, del concepto de despedir a tu jefe. Yo creo que cuando somos empleados, lo que tenemos que hacer es aprender. Y cuando tenemos un jefe en una empresa, tenemos que aprender de nuestro jefe y aprender de la empresa, de todo lo que la empresa nos proporciona, los compañeros, etcétera, para que llegue un momento cuando sintamos la llamada de la selva y ya no queramos ser empleados, queremos ir a un estadio superior. Es el símil mejor que yo encuentro para esto, es las ovejas y los pastores. Cuando tú eres un empleado, eres una ovejita y estás en un rebaño con otras ovejitas y hay un señor que es un pastorcillo o pastorcilla. Pero tú un día dices, yo no quiero seguir siendo más oveja, con lo cual lo que estás diciendo es, yo no quiero ser empleado, yo quiero ser empleador, yo quiero construir algo que será mi rebaño de ovejitas y tener mi propia empresa. Entonces lo que tienes que hacer es despedir a tu jefe, porque tú te vas y recuperas la libertad. Y entonces, pues aspiras. Esto se decía en los viejos tiempos de nuestros padres, cuando una persona joven estaba como aprendiz en un negocio y llegaba un momento de su vida que sentía la llamada, decía al jefe, señor, yo lo que quiero es establecerme. Eso era lo que decía un mecánico al dueño del taller mecánico, y quería establecerse porque él quería crear un pequeño negocio para tener un taller mecánico. Entonces, con un primo, con un amigo, lo quería hacer. Básicamente tú defiendes de forma clara que, aun respetando cualquier planteamiento de desarrollo profesional, el máximo desarrollo, la plenitud del desarrollo profesional lo encuentras más por cuenta propia. Sí, o sea, yo creo que los problemas de la humanidad no lo resuelven los estados y no lo resuelven los poderes públicos. Todos los problemas de la humanidad se resuelven con iniciativas privadas, iniciativas de gente independiente, que son dreamers, que son soñadores. Vemos la catástrofe ecológica que hay en el planeta. Todos los problemas que la humanidad ha provocado hasta llegar a nuestros días van a ser resueltos por soñadores, por gente que con iniciativa privada va a encontrar muchas soluciones a muchos problemas. Yo también soy un optimista recalcitrante. Se está poniendo interesante el chat, voy a ir recuperando algunas preguntas. Bien. Pregunta Maximiliano, oye, Jesús, ¿te ha pasado alguna vez de no estar seguro de que el producto mínimo viable que has creado no funciona porque todavía no es realmente un producto mínimo viable? No sé si es claro. Sí, no, en realidad tiene mucha amiga esto, porque para determinadas cosas se pueden hacer productos mínimos viables que nos dan una lectura clara de si lo que queremos hacer tiene sentido o no. Y en otras ocasiones, cuando haces un MVP, como digo yo, que es muy de cartón piedra, no tienes la certeza de que le estés ofreciendo al mercado y a los consumidores una propuesta de valor que se parezca a lo que tú quieres hacer. Pero el virus de esa duda se cura con lancemos el producto mínimo viable y por el camino lo arreglamos, que ya los consumidores nos lo van a decir. Los consumidores nos van a decir qué funcionalidades son críticas para que ese producto mínimo viable defectuoso se convierta en un producto mínimo viable fidedigno. Básicamente a Maximiliano lo que tratas de trasladarle es que nunca tienes la certeza, siempre tienes ese deseo y ese anhelo de haberlo desarrollado más, pero que cuanto antes, aunque no se parezca demasiado a esa visión que tú tienes de aquello que tú
quieres desarrollar, lo pongas en marcha. Exacto. Muy bien. Dice Rubén, siempre hablamos de testear, validar y un producto mínimo viable. ¿Cuándo creéis que esto sucede? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuándo damos por validado el tema? ¿Es solo un tema de facturación? ¿Hay algún otro indicio o algún otro KPI? A mí se me ocurre alguno, pero seguramente tú tienes algunas ideas en la cabeza. ¿Hay algún otro KPI por el cual digas, joder, voy por el buen camino, aquí hay miga? ¿O es solo Sí, la facturación? En realidad, la atracción es la pista. En ocasiones, antes que la facturación, suceden otras cosas. Propones algo y hay un número enorme de interesados. Nadie ha pagado nada, pero cuando acuden en tropel a decirte que sí, yo quiero participar en ese beta testing program, me estoy acordando de Dropbox, que es esa solución magnífica que se les ocurrió. Dicen, bueno, hacemos una página, hacemos una landing page y en el centro ponemos si a la gente le gustaría tener no sé cuántas megas o no sé cuántos gigas de capacidad para compartir, para tener sus ficheros ahí y poder compartirlos con una URL con los demás y tal. Estamos desarrollando esta solución. Los que os mole el tema, dejarnos el correo electrónico. Claro, se encontraron rapidísimamente que tenían 1.000.000 de correos electrónicos de gente y entonces dijeron, bueno, solo hemos enunciado la propuesta de valor. Ellos eran más listos que nosotros. No habían programado ni una línea de código y cuando tenían ya los primeros 500.000 correos electrónicos o 700.000, que fue todo de golpe, se pusieron a programar día y noche para tener un MVP y darle respuesta a todos esos. Básicamente empezaron identificando la necesidad antes de invertir un solo duro en tecnología, que es como realmente es lo puro. Es como se ejecuta de forma adecuada la metodología Lean. Dice Nelson, que yo creo que conecta con lo que ya has venido hablando, ¿qué hago cuando creo que tengo la mejor idea y cuando investigo veo que la idea ya está en otro lugar del mundo, me decepciono y quiero cambiar? Tú has respondido que la idea está sobrevalorada, que lo que marca la diferencia es la distancia que hay entre la idea y la ejecución y cómo se ejecuta, ¿no? Claro, o sea, lo que vosotros tenéis que tener certeza es que cuando se os ocurre una idea, si la buscáis en Google, se le ha ocurrido a 17 otros como vosotros en Estados Unidos, 3 o 4 en Filipinas, 20 o 30 en Japón y no sé cuántos en África y en Europa. Es imposible que se te ocurra algo que no se le haya ocurrido a los demás. Todos leemos los mismos libros o parecidos, tenemos experiencias en Occidente similares, vemos las mismas películas, escuchamos la misma música y el cerebro mezcla todo lo que vamos procesando de manera que se unen los puntos y se generan ideas. La única certeza que puedes tener es que si se te ocurre el modelo de Airbnb, se le ocurre a otros 14 más. Y la otra certeza que puedes tener es que cuando hagas algo y seas de los primeros que lo hace y lo pone en marcha, en 5 minutos te van a hacer copy-paste en 17 lugares del mundo. A todos los que les resulte chulo la idea, te van a copiar. De hecho, casi podría considerarse hasta una señal de que tu proyecto tiene todo el sentido. Se podría incluso incorporar en un deck de inversores el hecho de que tu idea y tu propuesta no es única, ¿no? Hay otros mercados donde ya se está desarrollando, donde ya se ha validado y por tanto son signos de que aquello que tú estás planteando ya tiene un sentido y está validado, ¿no? Claro, o sea, tú puedes empezar una idea y hacer el screening internacional y ver que la idea que tú tuviste ya existe, está formulada y está corriendo en otras 6 o 7 startups identificadas y que están indexadas en Google y tú las puedes ver y estudiar. Como ya tuviste tú esa idea que coincide con los otros que la están haciendo, pues tú te pones a correr la misma carrera. Donde
nosotros vemos muchas oportunidades en la adaptación de las ideas a los mercados locales. Entonces, a lo mejor ves cómo se está haciendo en Estados Unidos y el sentido común te hace ver que tienes que modificar la idea que ellos tienen. Tú tenías unos parámetros de cómo formular la propuesta de valor para España y entonces te inspiras en lo que hacen en Israel, en Japón y en Estados Unidos, y con todo ese conjunto de conocimiento más tus ideas previas haces la formulación de tu propuesta de valor y lo lanzas en España. Y yo recomiendo ponerse en contacto con las startups competidoras desde el minuto 1 y darte a conocer y hacer networking internacional por Skype. Ay, pues mira, yo lo estoy haciendo en España y vosotros lleváis 2 años de ventaja sobre mí porque habéis empezado antes. A lo mejor alguien que está haciendo una idea parecida a la tuya o similar ha recibido financiación fuera de España y tú no. Es bueno tener esos links, esos contactos, porque eso va a facilitar. La gente se cree que todo el mundo va a ocultar lo que hace. Y fuera de España lo que la gente hace es compartir lo que hace con los demás. Te cuenta cómo lo están haciendo y lo que les costó más y lo que les costó menos. Hay un componente latino en España y en Latinoamérica que somos más de ocultar la cosa y no compartirla, y en el mundo anglosajón son más de compartir. Oye, dice Marc que mañana va al despacho y va a despedir a su jefe. Pues eso es una decisión buenísima, porque cuando llegas a tu casa y dices, yo no soy feliz, tengo un sueldo y tengo un jefe que es un imbécil, y entonces yo pues no voy a seguir aquí porque estoy desperdiciando mi talento, entonces voy a ir al despacho y le voy a despedir a mi jefe. Oye, que te despido, que yo ya no trabajo para ti, me hago yo emprendedor. Hasta luego, Lucas. Iván incorpora un nuevo palabra que yo no había escuchado, no sé tú, Jesús. Dice Iván Reviriego, dice, yo creo que hoy en día el tema del mínimo producto viable ha muerto y ahora lo que se necesita es un MAP, o Minimum Awesome Product. Sí, o sea, en realidad en ocasiones necesitas un producto que tenga efecto wow, que cuando lo ves dices, madre mía. En otras ocasiones no es así. Tú haces una cosa que tiene mucho sentido y no llama la atención, no es epatante, pero cuando lo pones en el mercado y la gente lo puede usar, resulta que tiene una velocidad de adopción enorme. Y entonces está demostrando que una cosa que no llama la atención, sí le llama la atención a los consumidores que tienen esa necesidad. Y entonces tú puedes medir el éxito de lo que haces por la velocidad a la que es adoptado por más y más consumidores. En los modelos donde hay un tema freemium, que tú puedes disfrutar del servicio, del producto gratuitamente y luego solo funcionalidades avanzadas, pues tienes que pagar por ello. Pues claro, lo que tienes que hacer es darlo a conocer lo máximo posible y que los demás hablen de él. Que la gente, que cuanta más gente lo use, mejor. Dice Pablo Bárcena, dice, y si el pastor es un tarugo, ¿qué puede aprender la futura oveja pastora? Esto ya hemos hablado un poco. Pues mira, esa pregunta, eso que me dices me da pie a contarte algo que yo considero fundamental, porque hay gente que me critica y me dice, pero Jesús, tú estás animando a la gente a que emprenda cuando emprender es una certeza de sufrimiento, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas y tal. Y yo digo, sí, evidentemente, para ser emprendedor tienes que tener unas características que si no las tienes no puedes emprender. ¿Cuáles son? La más importante tiene que ver con el aparato digestivo. O sea, tú tienes que convivir con el riesgo y con la no certeza de nada. Es decir, voy a emprender, entonces tengo que hablar con mi pareja, si la tengo, para decirle que no sé si va a salir el sol. Yo me meto en un camino, pues oye, estaba antes
en una empresa, estaba bien considerado, tenía un sueldo maravilloso, ahora esto lo cancelo, me quedo con mis ahorros y empiezo un proceso de emprendimiento. Y no sé si lo voy a conseguir o no. La estadística juega en nuestra contra. Básicamente tiene que ser una persona que no tenga una gran aversión al riesgo. Al riesgo, la incertidumbre. Entonces dices, no, yo si no tengo todo planificado a la perfección y no sé lo que va a suceder en los próximos 24 meses, todo en Google Calendar, se me descompone el aparato digestivo. Bueno, pues no puedes emprender. Y después, cuando resulta que puedes convivir con la incertidumbre y no tienes miedo al riesgo, tienes que saber una cosita fundamental para poder emprender. Y es que cualquiera que emprenda algo, lo que va a hacer tiene un conjunto de conocimientos y de expertise, de saberes, que se llaman técnicamente competencias esenciales. Si tú vas a hacer un negocio, yo qué sé, os pongo el ejemplo de mi última startup, la que vendí al grupo Michelin, restaurantes.com. Ahí identificamos dos competencias esenciales. La primera era la plataforma tecnológica. Había que crear una plataforma tecnológica de emisión crítica que en el mismo segundo pudiera procesar muchísimas peticiones y que todo eso funcionara bien. Y si alguien reservaba mesa en un restaurante, que llegara al restaurante y tuviera su mesa reservada. Pensando que en un momento del futuro estaría la empresa en diferentes países y habría cientos de miles de restaurantes y millones de consumidores. Con lo cual, había una competencia esencial que era crear la plataforma tecnológica. Y había otra que era la capacidad de ejecutar comercialmente. Había que conseguir que miles de restaurantes se dieran de alta, firmaran un contrato y tuvieran a bien pagar 2 euros por comensal. Si Antonio, que era mi socio y era el gurú de la tecnología, y yo no tuviéramos entre los dos esas dos competencias esenciales, la empresa va a la quiebra. Entonces, tú tienes que pensar que vas a emprender algo, definir las 2, las 3, las 4, como máximo en cualquier empresa, hay como máximo 5 competencias esenciales. 2 o 3 de las 5, o a poder ser, si es un negocio que tiene 2 o 3, la totalidad de las competencias esenciales tienen que estar en el expertise de los socios fundadores. Y si la suma de los socios fundadores no tiene todas las competencias esenciales, tienen que contratar un empleado o una empleada que traiga esas competencias esenciales y haga que el equipo sea un equipo heterogéneo y complementario. Ya estás diciendo, estás incorporando también otro tema que yo he aprendido en nuestra experiencia personal, y es que es altamente desaconsejable el emprender solo. Sí, emprender solo, o sea, los ejemplos más grandes los tenemos con las mayores corporaciones que se han construido desde el advenimiento de Internet. O sea, para hacer Google se necesitan 2 personas. Es que no lo puede hacer una persona sola. ¿Por qué? Porque en realidad la soledad del emprendedor, el emprendedor solitario que está solo y después crea un equipo que está basado en empleados y después estos empleados reciben o no reciben acciones de la empresa, es demasiado duro. Es mejor ser 2. Al ser al menos 2, los momentos de euforia por los momentos de alegría y los momentos de bajón y de tristeza porque las cosas no salen, cada vez que tropezamos en el camino del emprendimiento y nos caemos al suelo, nos tenemos que levantar. Estás obligado. Si tienes un compañero que te ayuda a levantarte cada vez que te caes, pues cuando se cae él, le ayudas a levantarle tú. Y es lo mejor del mundo que al menos se construyan las empresas con 2 personas. Preguntan por aquí que entiendo que el MVP no está validado hasta que la gente paga.
Ramón, esto lo hemos comentado antes, lo comentaba Jesús sobre, creo que te has podido a lo mejor incorporar un poco más tarde, sobre la cuestión relacionada con el ejemplo de Dropbox, ¿no? Cómo ellos lanzaron la propuesta y cuando recibieron un aluvión de cientos de miles de emails solicitando el servicio, se pusieron a programar, ¿no? O sea, no necesariamente el factor que alguien pague. Hay otros indicadores que son leading o son indicadores que te pueden hacer intuir que te vas por el buen camino. Nelson pregunta, ¿qué hacer cuando creo que tengo la mejor idea? Nelson ya nos lo ha comentado. Rafael pregunta, normalmente no se llega nunca a tener el producto final, ¿no? Siempre se puede seguir aprendiendo y mejorando. Claramente. Sí, en realidad la mejora de los productos, según la filosofía japonesa de Kaizen, no acaba nunca. O sea, los señores de Toyota inventaron el proceso de mejora continuo y le dijeron a los empleados que cada uno en su puesto de trabajo analizara lo que hacía cada día para proponer a la dirección de la empresa fuentes de mejora, áreas de mejora. Eso cambió la industria del automóvil, porque ¿quién va a saber mejor en una cadena de montaje que un tipo que está allí haciendo el proceso? Pues lo está viendo todos los días, lo está haciendo millones de veces. Cuando llega a su casa sueña con el proceso y entonces un día encuentra que hay una manera mejor de hacer eso que le puede ahorrar a la compañía un montón de dinero. Entonces la dirección de las empresas le tiene que dar el poder de mejorar a todos los empleados para que las ideas vengan de abajo arriba y no vengan de arriba abajo. Dice Pablo, ¿conoces algún ejemplo de startup exitosa española que no sea un copy-paste de las que ya han triunfado fuera, generalmente Estados Unidos? Sí, yo, por ejemplo, en la que coincidimos tú y yo como inversores, Tulotero. Tulotero es un proyecto genuino español. Un ingeniero de telecomunicaciones está en una cola para sellar los boletos de las quinielas y está haciendo cola en una administración de lotería. Y entonces dice, pero vamos a ver, esto no se podría digitalizar para que con una app todo el mundo pudiera jugar a las loterías y apuestas del Estado y sellar los boletos en esta misma administración y por la noche enviar digitalmente todo eso. Detecta ese dolor, ¿no? Claro, cliente, ¿no? Aquí hay una oportunidad y entonces se le ocurre a él, lo resuelve y él no ha hecho ningún copy-paste de ningún lado, se le ha ocurrido a él. Dice Nacho, he leído que hasta que aciertas tienes que haber hecho 3,8 negocios. ¿Cómo gestionas esos fracasos y te mantienes en el camino durante todo ese tiempo a pesar de todos esos palos y lo que significa no acertar empresarialmente, que tiene unas consecuencias legales, jurídicas y económicas muy fuertes, ¿no? Sí, yo creo que el fracaso en el mundo latino lo vivimos de distinta forma que en los países protestantes. En Estados Unidos el fracaso se considera un activo, es un asset. Entonces, si tú has fracasado 1, 2 o 3 veces, pues eres un candidato que la probabilidad para invertir en ti como emprendedor es más alta. Sí, solo si sabes explicar al inversor divinamente lo que aprendiste con cada fracaso. Entonces, yo lo que digo es que para acertar es imprescindible fracasar previamente. Es decir, el éxito o el acierto se consigue como consecuencia de haber tenido errores y fracasos previos. Me dicen que hables un pelín más alto. Más alto. Y es una categoría, pues igual que la categoría del hambre. Para disfrutar de la comida y de su sabor, has tenido que pasar hambre alguna vez. Si nunca has experimentado el hambre, no puedes conocer lo que es la satisfacción de comer. Es igual que cuando disfrutas de beber agua, porque has tenido episodios que has estado mucho tiempo sin poder beber agua y tenías una enorme sed
Y entonces cuando te dan agua a beber y disfrutas de beber agua, pues conoces. El éxito es una cosa que se construye sobre fracasos previos, que son imprescindibles y necesarios para el aprendizaje, para acertar. Oye, pregunta Iván, ¿cómo solucionaste en restaurantes.com? Luego te voy a preguntar, que luego tú contestas lo que quieras, a mí me contaste un poco la historia de cómo te atreviste a comprar y a pagar una cantidad significativa de dinero por el dominio, ¿no? Que eso fue un tema famoso de restaurantes.com, el dinero que pagaste, que tiene que ver también con la adversión o no adversión al riesgo, ¿no? Como una persona compra por algo que es un concepto, es un nombre, ¿no? Hace ya años, ahora se ven las cosas más claras, ¿no? Pero pregunta Iván, ¿cómo solucionaste en restaurantes.com el problema de siempre del huevo y la gallina, ¿no? Cuando tienes que poner en contacto la oferta y la demanda en un marketplace, ¿no? Sí, yo creo que eso es una enseñanza que compartirla puede ayudar. Hay un montón de gente que está haciendo cosas conceptualmente similares a restaurantes.com, donde tienes un marketplace y tienes dos naturalezas de clientes. Un colectivo de clientes son los que pagan la fiesta y otro colectivo de clientes les sale todo gratis. Entonces tienes ahí el teorema del huevo y la gallina, y eso se resuelve fácil, porque en realidad para construir el negocio lo primero es el inventario. Tienes que tener restaurantes donde los consumidores puedan reservar mesa, con lo cual con esa idea clara en la mente nosotros convencimos a 100 restaurantes en Madrid y 100 en Barcelona que fueran los restaurantes fundadores de restaurantes.com. Y les dimos ahí una... Los agasajasteis un poco, ¿no? Les agasajamos, les dijimos que si nos ayudaban, pues nosotros les ayudaríamos el resto de nuestras vidas y que iban a ser los clientes preferentes de la empresa porque eran los 100 primeros clientes. Ellos tenían que firmar un contrato, facilitarnos la carta del restaurante, las fotografías, si no tenían fotos íbamos a los restaurantes y hacíamos las fotos, nos daban los menús para grupos, nos daban todas las especialidades de la casa y hacíamos tag de cada cosa. Oye, pues en este restaurante hacen unas croquetas de bacalao que son de ensueño, en el otro es una fabada asturiana. Cuando construimos un inventario repartido en la ciudad de Madrid, repartido en la ciudad de Barcelona, que tuviera restaurantes de cocina española, de cocinas regionales, de cocinas internacionales y que estuvieran dispersos por diferentes ubicaciones en la ciudad, teníamos las condiciones para que pudieran venir los consumidores y hacer uso del servicio. Y no defraudarles. Y claro, porque si tú lo haces al revés... Entran una vez y nunca más. Voy a traer demanda, traeré aquí con las artes que me busque de marketing online o haciendo uso de las redes sociales o con marketing de contenidos, un montón de tráfico, llegan ahí y se encuentran que tienes 12 restaurantes en Madrid y 7 en Barcelona. Y no vuelven jamás. Entonces, fracasas. Pero si tienes un mínimo de 100 restaurantes en cada ciudad, ahí hay una oferta diversificada. Claro, tienes que hacer una ejecución rápida, convencerles en un periodo de tiempo razonablemente rápido, recabar todos los materiales y abrir tu web con esos contenidos. Dice Lorena, emprendí sola, es mexicana, emprendí sola y me fue muy difícil. Tengo 4 años ya con esto y un equipo pequeño. ¿Voy tarde para conseguir un socio? No. O sea, la probabilidad de encontrar un socio la tienes siempre abierta. Lo que tienes que analizar es qué es lo que te falta. Entonces, ¿cuáles son tus competencias esenciales? ¿Cuáles son las competencias esenciales de tu negocio? ¿Y qué características tendría que ser el socio ideal o la socia ideal que se tiene que cruzar en la vida, en tu camino? Entonces yo eso me lo pedí a los Reyes Magos y dije, oye, necesito un gurú de la tecnología que me pueda construir la plataforma tecnológica que yo requiero
y necesariamente tiene que ser mi socio, porque como es un elemento core del negocio, entonces haciendo un análisis de todas las empresas del sector que existían en España y en el resto del mundo, encontré un emprendedor en España que había hecho lo que yo estaba haciendo con restaurantes.com, pero en vez de pensar en hacerlo en 2008, él lo había hecho en el año 2000. Y entonces lo que sucedió es que nos pusimos de acuerdo rápidamente y nos hicimos socios. Te dice Cecilia, esto me recuerda ahora a las propuestas que están ahí siempre en ese umbral, como el tema de los de Globo, de Deliveroo, ¿no? Que tienen siempre un elemento de limbos jurídicos en uno de los elementos clave, que en este caso son los riders, ¿no? Entiendo que va por aquí, dice Cecilia, y si tu propuesta está en el límite de lo permitido por la ley, ¿qué consejo darías? Dice, no me refiero a comercio ilegal ni drogas, lo entendemos, Cecilia. ¿Qué ocurre cuando estás desarrollando una idea donde tú vas por delante de lo que las leyes regulan? A mí me atraen todos los negocios que tienen que ver con estar en la frontera o estar más allá de la frontera, haber hecho una disrupción y decir, oye, a mí se me ha ocurrido que yo necesito darle solución a este problema. Y veo que haciéndolo de la manera tradicional es muy ineficaz. Entonces lo voy a construir de una forma nueva, que es disruptiva y que está en el limbo porque no está regulado esto. Pues entonces yo estoy a favor de meterse en esos jardines. Hay otra gente que dice, no, como esto no está claro desde todos los puntos de vista. Habitualmente eso le suele ocurrir más a los inversores más cualificados, ¿no? En etapas posteriores, ¿no? Sí. Fondos de inversión, venture capitals, ¿no? Pero los business angels y los inversores en primeros estadios suelen apostar por esto, ¿no? Porque es donde está esa gracia, ¿no? Claro, yo creo que toda la economía colaborativa pues está basada en modelos de disrupción que si la gente no se los hubiera planteado, pues no se habría generado olas de riqueza y de mejora de los servicios que de otro modo, hombre, tenemos que pensar, por ejemplo, en Italia. En Italia había una industria del vino asentada desde que el mundo es mundo. Y cuando los españoles llegan a América, traen el café. El café empieza a beberse como una bebida sustitutiva del vino. Es decir, la gente en el siglo pues, XVI, porque hubo una temporada que en Italia se prohibió la venta de café, porque afectaba a la venta de vino. Y eso, visto con los ojos de hoy en día, pues es una barbaridad. Pues evidentemente, si a alguien se le ocurre que puede compartir su coche para que otros ocupen plazas en el coche y les puede llevar del punto A al punto B, pues la legislación previa no lo contempla. Puede decir lo que quiera, pero ahí se ha producido un elemento de disrupción donde algo que se puede hacer de forma individual, una empresa o varias empresas lo quieren organizar de una manera sistemática y ponen a la tecnología al servicio de eso, que es un bien objetivo. Dice Jaime Úbeda, ¿qué te parece? ¿Cuáles crees que pueden ser las claves? Una pregunta complicada, pero interesante. ¿Cuáles pueden ser las claves para generar una disrupción en un negocio tradicional para empresarios y clientes en el ámbito de la sanidad o de la educación? Son dos sectores distintos, pero no sé si tú tienes alguna experiencia que puedas traer aquí a colación. O sea, yo creo que en sanidad una de las cosas más gordas que van a pasar es que alguien va a decir en algún momento que la salud y la sanidad como la concebíamos pues es un modelo obsoleto, porque las enfermedades y la gestión de las enfermedades se tiene que hacer de una forma muchísimo más amplia. En la carrera de medicina no hay
nada relativo a nutrición. Los médicos no estudian nada de la importancia de los alimentos en el mantenimiento de la salud. Entonces yo estoy convencido que todos los modelos que pongan en un plano de igualdad a la medicina convencional con otras medicinas que son alternativas y que son milenarias, pues va a dar un enorme impacto. Luego la llegada de la tecnología a la medicina, pues claro, tenemos sistemas expertos desarrollados por IBM como Watson, que tiene una versión específica para Health, y ahí se ha conseguido que una paciente de cáncer japonesa que no tenía solución a la luz de los doctores que la trataban, con un sistema experto metida toda la información, diseñó un tratamiento específico y curó a esa paciente. Cada vez vamos a ver más de eso. Te voy a ir parando porque es que la gente, hay muchas preguntas y para hacer más respuestas. Quiero intentar abordarlas pues, en la medida de lo posible todas. Vamos a intentar ser un poco más sintéticos porque es que hay 85 preguntas sin leer todavía. Madre mía. En Club Caviar sería como una spin-off de restaurantes.com añadiendo una supuesta exclusividad y añadiendo ofertas. ¿Tenía algo que ver Club Caviar? No, en realidad ellos crearon un modelo que no escalaba y recientemente lo han vendido y lo ha comprado otra empresa que se llama Resi, una multinacional, pues para hacer un desembarco en España más adecuado sin tener que empezar desde cero. Yo creo que es un modelo que no escala porque el modelo de club tienes que hacerlo en pocas ciudades en cada país. Dice Marc que teme por la pregunta. He entendido que el gurú que tiene que hacer mi plataforma debe ser mi socio. Exacto. ¿Qué efecto tiene? O sea, viene a preguntar, ¿no? Pero hay muchas posibilidades de que te la robe, ¿no? De que él, que al final es el propietario de la tecnología, al menos intelectual, pues coja después y se vaya. Bueno, en realidad esto es como casarse, o sea que tú puedes, si te gustan las mujeres y eres heterosexual, encuentras una mujer que tiene todo lo necesario para casarte con ella, entonces te casas y puedes decir, pero es que luego se podrá ir con otro. Bueno, pues es un riesgo, pero en la vida te casas con una mujer que amas y tienes ese riesgo de divorciarte y cuando haces un acuerdo con un socio es exactamente igual. Si tienes un empleado y él tiene el control de la esencia del valor de tu empresa con la plataforma tecnológica, estás en una peor situación. Búscate un socio y haz un pacto de socios. Lo que tienen que tener los emprendedores desde el día 1 es un abogado especializado en empresa. Porque si no haces un pacto de socios donde regulas las cosas, entonces vas a tener problemas casi seguro. Pregunta, hay algunas preguntas, chicos, que voy pasando por intentar ir compensando algunos temas sobre los que ya hemos hablado. No creáis que me las salto porque sí, es que son muchas y no me gustaría dejarme nada en el tintero. Comenta Iván que en el mundo de las plataformas que ponen en contacto clientes con empresas, pero solo son facilitadores, no intervienen en la compraventa del producto o del servicio, pregúntete, ¿tan difícil de entender es este concepto, ya que en la prensa siempre piden responsabilidades al facilitador, en el caso de que el cliente no esté satisfecho con el servicio que la empresa presta? Sí, en realidad lo que tienes que hacer es un modelo que se lo puedas explicar a tu abuela y lo entienda a la primera. Si lo que vas a construir no se lo puedes explicar a tu abuela y no lo entiende a la primera, te será difícil. Será un modelo con un montón de fricciones que será difícil de ejecutar con resultados rápidos. Dice Juan Antonio, sí, los endocrinos saben mucho de nutrición. Siguen diciendo a los diabéticos que coman para regular sus niveles de insulina. Jaja. Bueno, pues he ido prosperando hasta llegar al final, porque tenía cierto
cierto nivel de agobio. Me estaba indicando preguntas que ya estaban respondidas. Y así que voy a volver un poquito. Hay aquí alguna nueva. Oye, chicos, estáis muy activos. Es una maravilla que esto sea así, ¿no? Dice Javier que Bitcoin y blockchain no los entiende su abuela. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Tú, Jesús, Sí, estás expuesto en esto? ¿No? ¿Tú sí, estás invertido aquí? sí, yo tengo o sea, mi estrategia, Acércate un poco porque me dicen que no se escucha a veces bien. me acerco al micrófono. Yo estoy convencido que blockchain va a cambiar el mundo. O sea, todo lo que conocemos de cómo es Internet va, o sea, yo lo veo como un tsunami, porque en realidad lo sorprendente de la tecnología blockchain es que con una cosa muy sencilla, desde el punto de vista teórico, resolvemos uno de los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Que es la certeza de que algo es como dicen que fue. Entonces, tener un libro de contabilidad universal donde las cosas que suceden, sean cualesquiera las cosas, queden anotadas ahí de forma indeleble y no puedan ser modificadas por nadie, eso pues cambia la forma en la que hacemos todos los negocios, desde la banca hasta los seguros, pasando por cualquier cosa que queramos imaginar. Es decir, blockchain permitiría eventualmente que todo el mundo votara y se guardara su voto de forma secreta e inamovible y todos podríamos ver el resultado de una votación, pero tener la certeza de que es inmanipulable. Entonces, que surgen las criptomonedas y las criptomonedas van a ocupar un papel en la economía de los países, pues es seguro que va a suceder. El primer país que va a dar la campanada va a ser Suiza. Suiza se declarará como el primer país en entender las criptomonedas como nuevos valores que atesoran, monedas digitales que atesoran valor, y si vemos la solvencia que tiene las monedas convencionales como el dólar no está basado en un contravalor en oro, como era hace tiempo. El dólar está basado en la creencia de los consumidores del planeta que los Estados Unidos van a responder. Y lo que están haciendo todos los países es, con estas políticas monetarias expansivas, es imprimir dinero. Lo imprimen alegremente. Entonces hay una convención de que el dólar es un refugio real de valor, pero no veo yo por qué no lo puede ser una criptomoneda basada en la tecnología blockchain. Pregunta a Samuel una cosa más terrenal. Le pica la curiosidad de saber cuánta gente contaste para arrancar restaurantes.com el día 1 y cuáles eran los perfiles de ese equipo. Me imagino que para hacerse una composición del lugar de lo que necesita Sí, él. lo que teníamos en la empresa el día 1, pues era mi socio y yo, con una persona que era una mujer orquesta. Entonces, lo que no hacía Antonio, no hacía yo, pues lo hacía esta persona, Sonia. Y después se incorporaron un programador y un diseñador, y con esta estructura caminamos larguísimo tiempo. La ausencia de recursos es buenísimo para las startups en la fase inicial. Es decir, el exceso de recursos financieros, el exceso de capital provoca con facilidad tomar decisiones erróneas. Pero si no tienes dinero, no te puedes equivocar, porque solo dedicas los escasos recursos que tienes en lo fundamental.
te obliga a hacer un ejercicio de síntesis permanentemente y prácticamente le has dado tantas vueltas a la cabeza antes de tomar las decisiones que está mucho más madurado todo, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo en mi época con los videojuegos, cuando creamos la última empresa que creamos de videojuegos, el incentivo para hacerlo bien era la llamada del director del banco recordándonos que nos había prestado el banco 250.000 euros. Nosotros pusimos 250.000 euros, el banco nos prestó 250.000 y teníamos 500.000 euros en recursos. Una llamadita del banco cada mes preguntando cómo iban las ventas era suficiente. Era un incentivo, porque claro, te decían, recuerda que si las ventas no van bien y por lo tanto no podéis pagar el préstamo y sus intereses, como tenemos como garantía de este préstamo vuestras casas, nos quedaremos con vuestras casas y se lo tendréis que decir a vuestras esposas e iros a vivir debajo un puente. Eso es un incentivo para emprender terrible. Entonces ahora no se requiere esos niveles de compromiso, pero a mí me ayuda mucho a ejecutar con mucho cuidado, con muchísima precisión. Oye, Jesús, pregunta Marc, ¿cuáles son tus futuros proyectos? Yo creo que es momento también ya porque se va cumpliendo casi una hora desde que estamos conectados. Y si hueles oportunidades. Pues mira, yo creo que hay un montón de oportunidades en arreglar problemas de una forma diferente a como se arreglan ahora y de una manera que sea mucho más eficiente. En el mercado inmobiliario, como todos habéis visto, surgen empresas nuevas que se hacen la siguiente pregunta. Vamos a ver, ¿cómo es posible que cuando yo quiero vender mi casa, se lo doy a una empresa especializada en vender casas y me cobrará entre un 3 y un 5% del valor de la venta? Cobrar entre un 3 y un 5% del valor de la venta de la casa, a los ojos de todo el mundo, parece como muy que hay ahí una bolsa de dinero enorme. Entonces surgen nuevas soluciones con el concurso de la tecnología para poderle decir a alguien, oye, yo no te voy a cobrar ni un 3, ni un 4, ni un 5%, ni ningún porcentaje del valor de tu casa. Te voy a cobrar 3.900 euros y te la vendo. Entonces, claro, la economía de escala que eso produce, pues hace que se generen mercados nuevos. Yo me he metido a emprender por quinta vez en mi vida y la empresa con la que estoy trabajando y colaborando con ellos para hacerla una empresa grande se llama Primos Home. Primoshome.com se dedica a comercializar apartamentos para uso turístico o no turístico, para reservas de habitaciones, de apartamentos, pues para estancias cortas. Han empezado en Nueva York y llegarán pronto a España. Y es un modelo que existía ya con empresas que lo hacen como Airbnb y otras muchas, y ellos han hecho una fórmula nueva extraordinaria que les permite pues ofrecer una suerte de valor superior a los actores que ya estaban en el mercado. Yo creo que va a haber un montón de oportunidades basadas en resolver los grandes problemas actuales de la humanidad. El primero el primero de todos, probablemente todo lo relacionado con la contaminación del planeta. Es decir, va a haber emprendedores que van a limpiar el planeta y se van a forrar. Eso es la manera más sencilla de explicarlo. Dice Iván, oye, Jesús, tú eres inversor, tú pones tu dinero, ¿no? Y además eres conocido por ello y estás invertido en muchas empresas. Una pregunta, ¿para un inversor ya ningún negocio con visos de ser multimillonario es una opción? Es decir, ¿los negocios que, entre comillas, normales ya no sirven?
O sea, yo creo que hay negocios que son invertibles por inversores privados o por fondos de capital riesgo, las distintas figuras que hay en el mercado de la inversión alternativa, y hay otros negocios que no son invertibles para estos actores. Entonces tú dices, tengo un negocio convencional y necesito un préstamo para apalancarme sobre este préstamo y poder construir determinadas cosas. Y la rentabilidad que me dan las ventas y el margen que me dejan las ventas me va a permitir a quien me preste el dinero pagarle el capital de regreso con un interés. Pues entonces lo único que tienes que hacer es ir a un banco y vas a ponerte de acuerdo con un banco para que te preste dinero y tú se lo devuelvas. Un inversor en una cosa de nueva creación que tiene mucho riesgo, tiene que invertir solo en aquello que tenga una potencialidad brutal. Una potencialidad brutal, porque tú sabes que de cada 10 inversiones que haces, 8 o 9 van a cerrar. Como 8 o 9 van a cerrar, la 1 o la 2 que salen bien te tienen que dar un múltiplo enorme para que tenga sentido el hecho de invertir. Claro. Oye, pregunta Pablo que qué ofrece Primos Home con respecto a Airbnb. Pues de forma concreta, es decir, ¿qué valor diferencia? Primos Home lo que ha hecho es una propuesta de valor basado en la garantía de la experiencia. Ellos te acompañan antes de que viajes y habites el apartamento que te alquilan durante el tiempo que estás allí y después cuando te vas. Lo que te dan es una certeza de que los apartamentos son perfectos, que el servicio es pluscuamperfecto, que están decorados de maravilla y que el servicio está orientado para que experimentes como que no has alquilado un apartamento sin marca. Estás en un lugar que sería como si estuvieras en la casa de tus primos. Esa es la esencia de lo que hacen y desde el punto de vista de modelo de negocio han buscado una capa de valor adicional y es que la empresa se apoya en inversores privados que les gusta el tema inmobiliario. Entonces, toman dinero de inversores privados, con este dinero firman contratos de alquiler con propietarios de apartamentos y después los comercializan en el mercado alternativo turístico o de personas que viajan por viaje de negocios y solo están especializados en apartamentos de 2 dormitorios y de 3 dormitorios. Yo, Pablo, le hice esa misma pregunta a Jesús. Te invito a que te metas en la página web porque entiendes que son sitios, en Airbnb hay casas preciosas, pero es que la experiencia que tú vives por cómo están decorados, es homogéneo, guarda todo un mismo estilo, una misma experiencia. Está muy bien pensado, la verdad. Pregunta Rafael Repiso, y yo creo que con esto casi vamos a dar cobertura a la mayoría de las preguntas, pero ya Rafael Repiso nos pregunta, ¿cómo se lleva el que venga alguien que quiere comprar tu empresa, tu idea? ¿Qué factores debes de poner en valor? ¿Cómo se lleva esto a cabo? Es decir, ¿cómo te enfrentas tú como empresario a un proceso de venta de tu empresa? Bueno, yo creo que lo primero que tienes que decidir es si tú construyes una empresa para hacerla grande y rentable y la quieres conservar a lo largo de los años y sería para ti una ilusión que tus hijos la heredaran y tal, que son ideas más de siglos anteriores. Y tal y como yo veo el proceso ahora de vender o no vender una empresa, desde mi punto de vista, cuando tú creas una empresa y tiene un valor objetivo porque alguien te la quiere comprar, lo que debes pensar es cuál es el riesgo de mantener tú la propiedad de la empresa. En mi punto de vista particular, tener una empresa es un riesgo que no te puedes permitir. Es decir, sobrevives al año 1 y sobrevives al año 2.
el 95% de las empresas Al 3 no sobrevive. no pueden vivir 3 años. Vale, pues ya llevas el año 4, el año 5. Cuando tú ves los muertos que hay en el camino y estás en el año 7, 8, 9, ves otra estadística de la muerte, que es el tiempo de vida medio de las empresas en España, sumando Freysenet y estas de Cava que tienen Que lo destrozan todas las estadísticas. 300 o 400 años, todos metidos en el mismo paquete. Pues antes la vida media de una empresa eran 50 años y ahora son 13, casualmente el número 13. Entonces, si tú estás en el año 8 y alguien te compra tu empresa, yo soy de la idea de que es mucho mejor tener el dinero en el banco que tener una empresa, por el riesgo que supone la poca certeza que tienes de que vas a poder repetir los resultados en el futuro, que eso que tienes que es valioso va a seguir siendo valioso en los años venideros. Esto jamás te lo van a enseñar en una escuela de negocios, ya os lo digo. Dice Samuel, ¿qué porcentaje? Es una pregunta difícil, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de tu empresa se le debe dar a un inversor? Cuando empiezas, debes ceder pues en una primera ronda. Primero Family, Friends and Fools, que yo lo he reformulado. Ya no deben ser Family, Friends and Fools. Como los locos no los quiere nadie, los locos nos los quitamos. Tienen que ser founders. Lo primero nosotros como fundadores. Founders, Family and Friends. Entonces aquí pues puedes repartir alegremente, yo qué sé, el 10% de la compañía y lo repartes en los cercanos. Cuando vas a ceder un porcentaje de tu empresa a inversores profesionales, yo no cedería más allá del 15 o el 20%. Eso me parece razonable. Y tienes que ver cuáles son los ciclos de financiación que requiere tu empresa, porque si vas a hacer un modelo intensivo en capital, pues tienes que llegar con fuerzas para ir cediendo porcentaje para que al final todavía conserves un porcentaje razonable de la empresa. Y la otra cuestión que hay que aprender es que no es tan importante el porcentaje que tú tienes de la compañía, sino cómo está redactado el pacto de socios con tus inversores. Y vuelta otra vez el cántaro a la fuente. No vayas a hacer nada de esto si no tienes un abogado a tu lado que tiene 5 filas de dientes, como los tiburones blancos, porque los abogados de los inversores tienen 10 filas de dientes. Y entonces, si tú no vas con un abogado experto, pues te van a comer crudo como un corderito. Virginia, ¿cómo se puede conseguir inversores para tu idea? ¿Cómo se da a conocer? ¿Recomendarías el uso de crowdfunding? Yo estoy a favor de las plataformas de equity crowdfunding. Creo que hay muchas y a verlas haylas, unas mejores y otras peores. O sea, yo creo que no se puede convertir la financiación de startups mediante plataformas de crowdfunding en un negocio donde los que financian startups quieren financiar a cuantas más mejor, porque cuantas más financian, más dinero ganan ellos en comisiones. Yo creo que lo que hay que hacer es estudiar la viabilidad de las empresas y la solvencia del proyecto de negocio que plantean y del equipo fundador. Y entonces, pues hay algunas plataformas que son muy rigurosas con su evaluación y ofrecen bastantes garantías. Yo he invertido, soy socio fundador, o sea, no fundador, sino socio, después de que los fundadores la crearan en la plataforma Fellow Funders y la recomiendo activamente como no podría ser de otra manera. Dice Óscar que si podemos repetirle el nombre de la empresa de alquiler, que es Primos Home. Primos en castellano y home en inglés. Primos, home.com. Que me decían que en Estados Unidos les hacía mucha gracia el nombre y la mayor parte de los clientes son americanos. Muy bien, chicos. Pues ya se nos empiezan a marchar algunas personas. Seguimos en 90, hemos tocado techo casi en 100.
Y bueno, por ser un poco rigurosos con el planteamiento de no extendernos, y además sabéis que eso es la marca de la casa, os queremos mandar, dice Javier, que hagamos una app con un recomendador de abogados Shark. Qué bueno. Y ha dejado Oriol una idea de la presentación en el grupo, de LinkedIn nuestro. Iñaki pregunta si esto está grabado. Sí, Iñaki, está grabado, está grabado. Así que nada, chicos, os queremos dar las gracias, sobre todo queremos darte a ti las gracias, Jesús, porque las cosas que cuentas pues no se escriben en los libros, ¿no? Yo estoy ahora tratando de escribir un libro y espero que llegue a su fin y lo publiquen, que quiero que se titule Emprender es vender. Y entonces, si la editorial me lo permite, pues lo titularé así. Muy bien, Jesús. Pues nada, un placer. Gracias. Muchas gracias. Chicos, muchas gracias a todos. Gracias por venir. Un abrazo fuerte. Te mandan todos un abrazo fuerte. Un abrazo a todos. Gracias. Paro, ¿no? Aquí.